Es cierto que hoy está la tarde fría, pero vamos a ponernos enérgicos. Bueno, ¿cuál era el tema de la alabanza? ¿Sí me entendieron? ¿Cuál era el tema de la alabanza? ¿Verdad que Dios es el creador? La salvación, claro, la salvación. Claro, él que hizo la creación, dice que la creación le canta, pero el fundamento ahora es la salvación. La salvación. Bueno, pues nosotros no nos pusimos de acuerdo con la hermana Leonor, y el tema precisamente de hoy es la salvación. ¿Por qué? Porque es que desde antes de la creación, desde todo lo que pasara, Dios ya tenía preparado todo. Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía una manera para redimir, para volver a que lo que se había hecho imperfecto volviera nuevamente a ser perfecto. Bien. Si uno lee toda la palabra, pues se encuentra que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la palabra está hablando del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el centro. Él es el centro de todo, como vamos a mirar en esta tarde. ¿Y cuál es el centro precisamente de lo que vamos a mirar esta tarde? Pues hay un pasaje o una porción de la palabra que nos habla de algo bien interesante. Entonces vamos a leer inicialmente Mateo 17. Mateo 17, del 1 al 13. Bueno, leemos la palabra a favor de todos. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos a leer el siguiente tema, o el siguiente texto, que es Marcos 9. Marcos 9, del 2 al 13. Y dice: 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron blancos, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó
que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, fíjense que hay algunas coincidencias, y no, bueno, nos falta el texto de Lucas, pero más adelante leemos el de Lucas porque también hay algunas cositas que no encontramos. Uno dice: ¿qué tiene que ver este texto con la salvación? ¿Qué tiene que ver el texto con todo eso que el Señor va a hacer y que ya hay una parte cumplida, como es la venida, como es la muerte y como es la resurrección? ¿Qué tiene que ver todo eso con esta parte? Pues resulta de que en esa sencilla reunión, donde estaba Elías, donde estaba Moisés y donde estaba el Señor, así como Pedro, Jacobo y Juan, son elementos que muestran cómo el Señor va a trasladar su reino a la tierra. ¿Cómo así? Pues claro, miren, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué hizo Elías o quién es Elías? Elías es un profeta, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el profeta Elías? Con Elías. Segunda de Reyes 2:11. Antes de mirar. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué pasó con Elías? Fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. Ahora, ¿él podía entrar con el cuerpo que tenía? No. No. Ese cuerpo tuvo que haber sido transformado, renovado, porque nada corruptible puede entrar al cielo. Y si nos cuenta el pasaje que Elías fue llevado al cielo, es porque ese cuerpo fue transformado. Y ahora viene y se encuentra con Moisés y con el Señor Jesús. Pero no estaba solo. ¿Quién era Moisés? Otro profeta. Dice el Señor que fue el primer profeta y el más grande después de Jesús, que fue usado por Dios para liberar o para libertar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y quién era el Señor Jesús? La promesa, el libertador. ¿Quiénes eran Jacobo, Pedro y Juan? Apóstoles. Pero es que nos faltó algo interesante. Vamos a Mateo 17 y vamos a leer el versículo 14, porque nos falta un elemento, un actor de ese cuadro que es la salvación. En el versículo 14 leemos: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces hay un quinto elemento en ese cuadro de salvación, un gentío. Inicialmente nos dice que el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó a un lugar alto, y que allá se transformó, se transfiguró. La palabra transfigurar significa cambiar. ¿Y qué cambió el Señor? Su cuerpo. Cambió su esencia. Esa esencia humana se transformó ahora. ¿Por qué se tenía que transformar? Porque precisamente está enseñando lo que va a pasar cuando nosotros estemos con Él. Nuestros cuerpos tienen que ser completamente transformados. Entonces son 5 elementos que vemos ahí, o 5 actores que intervienen en lo que el Señor va a hacer al trasladar su reino del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra va a reinar ¿cuántos años? 1000 años. Quiere decir que el milenio hace parte de ese plan de salvación, que el Señor va a venir aquí a reinar personalmente 1000 años. Y después ya todo lo que sabemos. Bien, miremos entonces.
En este pasaje bíblico encontramos al Señor Jesús que nos representa la escena de la transfiguración, que contiene la representación de los elementos del reino futuro. Es decir, va a haber un reino futuro. ¿Cuál es ese reino futuro? Cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Pero antes, en ese intermedio, el Señor vendrá aquí a gobernar la tierra durante 1000 años. Y dice que durante ese tiempo, todos los que estén aquí tendrán que ir una vez al año a Jerusalén a adorar al Señor. Entonces empieza el Señor a mostrarnos cómo va a ser eso. Pero encontramos otro elemento. Dice el Señor Jesús glorificado. ¿Cómo se glorificó el Señor o quién lo glorificó? El Padre. ¿Cómo sabemos que lo glorificó? Bueno, en su transformación. ¿Qué más? ¿Qué escucharon los apóstoles? Que este es mi hijo Una amado. voz, ¿cierto? ¿Qué decía esa voz? Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. A él oí. ¿Dónde habíamos escuchado eso antes? En el bautismo. En el bautismo. Entonces, el Padre está glorificando al Hijo. ¿Por qué es necesario que lo glorifiquen? Para darle el puesto entre los humanos. Para que Él sea el Rey. Exactamente. Para que Él sea el Rey. Entonces, es la manera como el Padre está glorificando al Hijo. Bien. Luego viene Luego viene Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Entonces, Moisés representa ¿a quién? Representante de los redimidos que han pasado al reino a través de la muerte. ¿Cómo así que a través de la muerte? Entonces leamos Romanos 5:14. Romanos 5:14. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cuál fue el pecado de Adán? No creer. No creyó, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que no creyó? Dios le dio una orden, no coma. No coma. Y él comió. Entonces dice que ellos pecaron no a la manera de Adán. No a la manera de Adán. Entonces, para ellos no hubo una orden. Fíjese que hasta Moisés no había ley. Y si no había ley, nadie podía ser acusado de pecado. ¿Por qué? Porque la ley es la que viene y me dice, usted es pecador. Pero como en ese momento no había ley, nadie podía ser considerado pecador. ¿Qué pasó entonces con esa gente? ¿Cómo murió? ¿Espiritualmente? No. Si no los pueden acusar porque no había ley, claro, eran pecadores, pero no se podían acusar de pecadores porque no había ley. Quiere decir que la muerte de ellos fue una muerte solamente físicamente, ellos murieron físicamente. Entonces, Moisés es el representante de esos que murieron y que entraron al reino de esa manera. Los que creyeron, claro, los que creyeron. Pero viene otro personaje que es Elías. Bueno, ya leímos de Elías que fue llevado, que su cuerpo tuvo que haber resucitado. Entonces, Elías representa ¿a quiénes? Dice, el arrebatamiento, exactamente. Elías es el representante de los que vamos a ser arrebatados, porque él fue arrebatado. Y ya llevamos 3. Pero ahora, ¿quién es Pedro, Jacobo y Juan? ¿A quiénes representan? ¿Al pueblo? Al pueblo. Ellos no fueron glorificados. ¿Por qué? Porque ellos están actuando en la carne. Ellos son carnales.
pero están representando al pueblo de Israel. Primero el pueblo, acuérdense que él vino primero por su pueblo, por Israel. Entonces Pedro, Jacobo y Juan están representando carnalmente al pueblo de Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿No eran 12? ¿Por qué lo escogió a ellos? ¿Qué quería el Señor? ¿Qué quería mostrarnos el Señor ahí? La salvación también venía para los extranjeros. ¿Cómo? La salvación también venía para los extranjeros. Bueno, sí. Ocurre que Jacobo, Pedro y Juan. Ahora, bueno, miremos uno por uno. ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Cuál era el carácter de Pedro? Colérico, exactamente. Era duro, era reacio, era fuerte. ¿Tenía razón el Señor en llevarlo? Claro. ¿Quién era Jacobo y Juan? Bueno, vamos a mirar. Lucas, Mateo 4:21. Vamos primero a Mateo 4:21. Porque vamos a mirar quiénes eran. Mateo 4:21 dice: pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. O sea que ellos también eran ¿qué? Pescadores. Pero vamos a ver qué pasó con ellos. Vamos a Lucas 9:54. Ellos eran pescadores. Vamos a Lucas 9:54. Dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué estaban pidiendo? Juicio. ¿Tenían autoridad para enjuiciar? No. Sin embargo, lo estaban haciendo. Señor, si quiere. Bueno, ¿cómo lo llamó el Señor? Marcos 3:17. ¿Qué le dijo el Señor? Vamos a mirar Marcos 3:17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, hijos de trueno. O sea, eran violentos. Por eso estaban pidiendo fuego para acabar con la gente. ¿Cierto? Era un fosforito. Ahora mire lo que pide Mateo 20:21. Ellos no se quedaron ahí. Ahora miren lo que pide Mateo 20. Bueno, leamos desde el 20. Dice: entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban pidiendo? Gloria, posición, el reino. Entonces, ¿tenía el Señor razón en llevarlos para que vieran? Claro, porque ellos hasta estaban actuando en la carne. Por eso el Señor les dijo: ustedes son los hijos del trueno, por la violencia que tenían. Y entonces el Señor los lleva allá para mostrarles qué les esperaba. Y Él les dice: bueno, sí, el sentarse a mi izquierda o a mi derecha no lo doy yo, pero si ustedes beben la copa que yo voy a beber y ser bautizados en el bautismo que yo voy a hacer, pues listo. ¿Y ellos qué le dijeron? Sí, podemos. ¿Sabían qué les esperaba? No sabían qué les esperaba. Y así somos nosotros en la carne. Actuamos por emociones.
Y aquí vemos a estos personajes actuando por emociones. Y entonces el Señor los lleva, les muestra, los pone allá, los hace ver lo que vieron en esa visión para que ellos se entendieran. ¿Qué tenían que entender? ¿Qué era lo que el Señor quería que entendieran? ¿No era posible que ellos ocuparan esos espacios? La Bueno, grandeza sí. de La prueba era muy difícil. Sí. O sea, hay que, dice el Señor que la salvación también hay que lucharla, que no es fácil, que hay que ir por el camino angosto, no por el camino ancho, que hay que ir por la puerta estrecha y no por la puerta ancha. Entonces le está mostrando que la salvación también va a tener su lucha, que no es así como ellos pretendían, que el Señor los llama ya para mostrarles una visión de cómo Él va a trasladar su reino a la tierra y que ellos van a formar parte esencial de ese reino aquí en la tierra, junto con todos los que creamos o hayamos creído en el Señor. Entonces ya tenemos 4 elementos o 4 actores de ese traslado de ese reino, pero nos falta otro elemento que es Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. Mateo 17, 14 entonces nos está hablando de un gentío. Dice un gentío, muchísima gente. ¿Qué representará ese gentío en el plan de salvación? Nosotros. El mundo, ¿sí? La humanidad. Ellos y la humanidad. Entonces allá estaremos. Quiere decir que habrá mucha gente que va a ser capaz de decirle al Señor que sí, pero que habrá que luchar. Bueno, entonces retornemos a Elías porque nos falta explicar algo de Elías. Elías glorificado, representante de los redimidos que han entrado al reino al ser arrebatados. Primera de Corintios 15 del 50 al 53. Primera de Corintios 15, 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí que os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué nos está contando Pablo en Corintios? Que nuestro cuerpo tiene que ser transformado para poder... ¿Por cuál es la razón? Porque nada corruptible puede entrar en el reino de los ¿Y cielos. cuál es la razón de que nada corruptible pueda entrar allá? Que Dios es santo. La santidad de Dios es santidad. Claro, porque es que vamos a ser arrebatados. Aquí nos está planteando Pablo cómo va a ser ese arrebatamiento espiritualmente, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes van primero? Los muertos. Los que Muertos en murieron. Cristo. Los muertos en Cristo, bien dicho, hermanas, los muertos en Cristo. Los que murieron convencidos de que ellos van a estar con el Señor. Claro, creyendo en Él. Van a estar en Él, con Él. Ellos van a ser levantados primero. Luego, ¿quiénes? Nosotros. ¿El cuerpo de ellos necesitará transformación? No. No, ya no. Pero los que estemos vivos o los que estén vivos para ese momento, sí, porque serán llevados en el cuerpo que tienen. Ese cuerpo tiene que ser transformado. Y eso lo está mostrando el Señor. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo no se queda aquí. El cuerpo es transformado. El cuerpo es renovado para que pueda entrar al reino de los cielos. De lo contrario, no lo podemos hacer. Primera de Tesalonicenses 4.
13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es un complemento de lo que está escribiendo Corintios, pero dice que el Señor viene. El Señor viene. ¿Veremos al Señor en ese momento? No, en las nubes. Las nubes. No. Estará ya, pero nadie lo va a ver, porque esa no es la segunda venida. Esa no es la segunda venida. Es la venida en el cual Él viene a llevar a su pueblo y a su iglesia. Viene a llevar a su pueblo y a su iglesia. Y esa venida del Señor es apresurada y es en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, esto es en milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque está cerca un evento. Y Él necesita sacar a su iglesia para que la iglesia no sufra o no lleve el sufrimiento de ese evento. ¿Cuál será ese evento? Claro. Entonces fíjense cómo el Señor viene y nos la coloca fácil. Creamos en Él, dependamos de Él, aferrémonos a Él y nos evitaremos un sufrimiento descomunal que va a sufrir quienes queden para ese momento. Porque habrá otra oportunidad, sí la habrá, pero bien difícil, bien compleja, a costa de la vida. La gente va a creer. Entonces es un momento complicado. Por eso el Señor viene y nos la coloca fácil. Crean en mí y de una entrada, de una vez se van conmigo y no van a tener problemas. ¿Y cuándo volveremos? En el milenio. Venimos a reinar con Él. Exactamente. Ya al final de la tribulación, entonces sí veremos la segunda venida del Señor. Ahí sí la vamos a ver todos, o todos la verán. Exactamente. Dice, todo ojo lo verá. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para verlo? ¿Cómo era eso? A través de los medios de comunicación. ¿Cómo? A través de los medios de Bueno, comunicación. pero antes hay que pensar en algo, se les olvida algo, no es que Él es Dios, y Dios está Todas en partes. todas partes. Hay comunicaciones, Él las puede usar, Él es soberano. Lo cierto es que todo ojo lo verá, sea con comunicaciones o no, todo ojo lo verá. Y entonces el Señor nos está diciendo, bueno, es la manera más fácil de que ustedes lleguen. Y Señor, ¿cómo sabemos para ver el momento? Dice que Él no nos va a decir, oiga, prepárense porque voy por ustedes. Dice Mateo 24 que Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera, cuando nadie esté mirando lo que ocurre alrededor. Y creo que ya habíamos hablado de esto. Nosotros estamos más pendientes de las circunstancias que del Señor. Estamos más pendientes de lo que se mueve en el mundo que del Señor. Y Él dice en ese mismo Mateo 24 que en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y el dicho, hermana, que no vaya a pasar con nosotros lo mismo, que no vaya a ocurrir con nosotros esa situación. El Señor nos la está colocando fácil, pero parece que lo fácil es lo que no valoramos. Aquí
lo que el Señor está haciendo y nos está mostrando en esta parte es que hay una opción muy grande y que Él es el principal actor de esa venida de ese reino, que va a ser terrible. Va a ser terrible. Nos colocan ejemplos. Imagínense, en esta hora, en esta misma hora, hay en el mundo alrededor de 5.000 aviones volando. ¿Qué pasaría si son los pilotos los que llevan? ¿Ustedes han visto las autopistas en Europa y en los Estados Unidos? Eso es cantidad de carros en una autopista. Y no pueden ir despacio, les toca rápido. ¿Qué tal que sean los choferes los que lleven? Pareciera, hermanos, que estamos tomando esto como la moda. Yo creo porque es la moda, yo creo porque me conviene, yo creo que es bueno porque es que el Señor es el que me saca de apuros. Sí, Él lo hace. Él lo hace. Pero Él lo hace con el fin de que nosotros aumentemos o que nuestra fe se afirme en Él. Él lo hace para eso. Pero muchas veces nosotros, el Señor viene, nos bendice, ¿y qué pasa? Nos olvidamos. Como que le damos más importancia a lo material que a lo espiritual. Ahora, es cierto, estamos en un mundo materialista 100%, donde lo que cuenta es el dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y nosotros nos prestamos para eso. Pero el Señor no nos valora por lo que tengamos. El Señor nos valora por lo que creamos. Él conoce el corazón y a Él no lo podremos engañar. Él sabe por qué camino vamos. Si vamos cojeando por el camino equivocado, hay tiempo. Es el momento de enmendar ese camino y decirle: Señor, usted nos dio una libertad que en este momento yo voy a usar. Me equivoqué, voy por donde no es. El camino es por aquí, yo me voy por ese lado. Y cuento con el respaldo y con la ayuda que Él me brinda. Porque Él está atento. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, tenemos una garantía que Él está con nosotros. Ahora, si la iglesia es de Él, si la iglesia le pertenece a Él, ¿Él qué hará por su iglesia? Todo, claro. Él cuida a su iglesia, así como cuida a su pueblo, porque un ejemplo es lo que Él hace con Israel. Pero Israel no cree, pero nota de que es el pueblo de Dios. Y Él lo está guardando y lo guardará hasta el final. El problema es que al final habrá que entregarle cuentas. Y entonces el que no se puso cuentas con Él, se quedó ahí. Si nuestras cuentas todavía no están claras con el Señor, es el momento de empezar a clarificar todo con Él. Hay cosas y hay eventos que se están moviendo y nosotros no estamos atentos a eso. Hay que estar atentos a lo que el mundo está planteando, porque lo que el mundo plantea no es de Dios, es del mundo. Y el mundo lo hace, ¿por qué? Porque hay un poder que se está moviendo y quiere manejar el mundo. El problema es que lo va a lograr. Ese poder lo va a lograr. ¿Qué estamos haciendo para esquivar ese poder? Porque nosotros lo podemos hacer. Pues hay alguien más poderoso. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a mirar las cosas de Dios como deben ser. ¿Quiénes son Moisés y Elías? Profetas. Profetas. Y en la palabra, ¿quiénes son? Entonces vámonos para Zacarías 4. Zacarías 4 y vamos a leer del 2 al 3.
está preguntando Dios a Zacarías, ¿qué ve? Y él me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. ¿Qué nos está pintando el Señor ahí? El encuentro que acabamos de leer. El Señor Jesús con los 2 olivos. Acuérdense que el candelero es la tipología del Señor Jesús. Y los 2 olivos son Elías y Moisés. Elías y Moisés. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor con Elías y Moisés? ¿Qué estarán haciendo? ¿A qué vinieron? Sí, que vinieron a mostrarnos cómo es, que Él va a traer su reino acá. Pero ¿qué están hablando? ¿Qué estarán diciendo? Son testigos. En el 17:3, y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17:3. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Y qué estaban hablando? Eso nos lo cuenta Lucas. Lucas 9. De 28 al 36. Tenemos Lucas 9. De 28 al 36. Lucas 9. Lucas 9, 28 al 36. Y aconteció como 8 días después de que estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y en tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué estaban hablando entonces? Ellos vinieron a hablar de qué? De la partida del Señor. Pero ¿qué más pudieron haber estado hablando? No solamente de la partida, porque si Él partió, habrá un regreso. Entonces, ellos vinieron a hablar con Él todos esos temas. ¿Y cómo sabemos que vinieron a hablar todos esos temas y qué pasó al final? Vámonos para Apocalipsis. Apocalipsis 11, del 4 al 6. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 2 tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, clarito nos están recordando que son Elías y Moisés. Hay corrientes que no aceptan. Dicen, no, si habla de los olivos, los 2 olivos no nos están especificando. Pero aquí vemos que ¿quién hizo llover y quién paró la lluvia? Elías. ¿Quién convirtió el agua en sangre? Moisés. ¿Quién trajo las plagas? Moisés. Entonces, clarito nos están hablando de Elías y de Moisés. ¿Y ellos qué van a hacer? Ellos van a ser los 2 testigos. ¿De quién? De la venida de nuestro Señor. Del Señor. Los 2 testigos de Dios. Van a venir a testificar de Él y dice que la profecía durará. En el 3, donde estamos en el versículo 3, dice:
y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de Silicio. ¿Para qué usaban el silicio? ¿Cómo? En señal de dolor. Entonces ellos se van a vestir de silicio y van a salir a profetizar. ¿Y qué van a profetizar? La venida del Señor. el arrepentimiento. El arrepentimiento. Todo lo que ellos manejaron, por eso dice que todo lo que ellos manejaron aquí se les va a permitir manejar también. Elías es el famoso Elías Tisbita, el que tuvo el encuentro con la viuda, el que hizo llover en los tiempos de acá, el que después de que mató una cantidad de profetas de Baal salió corriendo porque una mujer lo amenazó. Exactamente, y salió corriendo a esconderse, y el mismo Dios tuvo que venir a sacarlo de la cueva. ¿Usted qué hacía ahí? Salga. Ese mismo Elías es el que va a volver. Y acuérdense que leímos que el Señor dice que Él volverá. ¿Y volverá a qué? A testificar. Él viene a testificar. Pero el Señor dice que viene a arreglar algo. Vamos al el 11, Mateo 17, 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Porque está bueno, sí, hermana, todo lo que está mal. Buena respuesta, todo lo que esté mal. ¿Por qué? Porque cuando ellos venga, el mundo va a estar más caótico de lo que está en ese momento. Exactamente, será un caos completo. Y Él vendrá a tratar de arreglar lo que puede arreglar, porque no lo podrá arreglar todo. Pero lo que puede arreglar, a restaurar todas las cosas. Pero al final, entonces Él va a actuar como testigo conjunto con Moisés. La multitud vamos con la multitud, representación de aquellos que entran al reino luego de que éste sea establecido en Israel. Bueno, acá entonces le está hablando al pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo le habló Dios al pueblo de Israel y qué es lo que está pasando. Isaías 11. Y vamos a leer del 10 al 12. Isaías 11 del 10 al 12. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. ¿Qué nos está diciendo Isaías aquí? ¿Quién es la raíz de Isaí? El Señor Jesús. Cuando dice pendón, es como una bandera, lo vamos a ver allá listo, dispuesto. ¿Para qué? Para recobrar el... Dice que alzará otra vez su mano. ¿Para qué? Él va a recoger el remanente del pueblo de Israel. Resulta de que Israel fue disperso por todo el mundo y hay judíos en todo el mundo y el Señor ya los está recogiendo. Quiere decir que ese final anunciado por el Señor se va a cumplir. El Señor dice: aquí vengo pronto, pronto ya. Y cuando eso empiece, el pueblo de Israel tiene que estar todo ubicado en Israel. Todo el pueblo tiene que estar allá, tanto israelitas como judíos, porque hay de los dos. Pero dice que los dos al final serán uno solo, un solo pueblo.
Entonces ya eso se está moviendo. Ya, cuando habla de las costas, está haciendo referencia, por ejemplo, a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un pueblo de costa. Ahí hay muchísimo lío, en Rusia, en todas partes del mundo. Y eso ya se está llevando a cabo. Ya Dios empezó a recoger a su pueblo, a su gente. Quiere decir que ese final está a la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que manejar las cosas entonces nosotros? Bueno, estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Porque esa es la pregunta. Primero tenemos que prepararnos nosotros, que somos conocedores, y después a enseñarles a otros. Hay que preparar a otros, porque el Señor nos dice, viene por su iglesia, por su pueblo y por su iglesia. Y ojalá que la iglesia no sea ni uno ni dos, que la iglesia sea muchos, que muchos crean, que muchos se afirmen, se afiancen, porque esa es una gran oportunidad que el Señor nos da. ¿Qué estamos haciendo? Sí, es que la iglesia es del Señor y el Señor es el que añade los que han de ser salvos. Sí, eso sí. ¿Y nosotros qué? Porque hay que hablar del Señor, porque le dice la palabra, y cómo verán si no hay quien les predique. Exactamente. Entonces quiere decir que la misión de nosotros es simplemente hablar, porque el Señor se encargará de hacer la obra con todos. Nosotros llegamos aquí porque alguien nos trajo. No, simplemente nos hablaron y el Señor en algún momento nos movió el corazón. Uy, a mí como que me gusta estar ahí, vamos para allá, vamos a hablar, vamos a creerle al Señor, porque el Señor es para creerle. Es el momento en que la iglesia se tiene que mover. ¿Para qué se tiene que mover la iglesia? Para que Dios haga la obra. Porque si nosotros no nos movemos y no le hablamos a nadie, ¿el Señor qué va a hacer? Él no va a hacer nada. Los corazones tienen que estar dispuestos. ¿Cuál debe ser mi oración entonces? Que el Señor prepare los corazones. Y que nos muestre cuáles están listos. Y que, exactamente, y que muestre cuáles están listos, porque hay gente deseosa de conocer. Y esa gente es la que nosotros tenemos que aprovechar. Entonces, mire cómo el Señor viene esta tarde y nos enseña todo lo que va a hacer. Y pone de ejemplo a 5 actores principales en ese reino: Elías, Moisés, el Señor, los apóstoles y el pueblo. 5 actores que tenemos que estar ahí. 5 actores que tenemos que estar disponibles. Que el mundo nos ofrece cosas, sí. Que en el mundo la lucha es difícil, sí. Pero es que yo no tengo por qué estar mirando el mundo, tengo que estar mirando Dios. Acuérdense que cuando nosotros estábamos en el mundo había un dicho que decía: a Dios rogando. Pues yo les cuento que tienen razón. Uno debe estar trabajando, pero con el pensamiento puesto en el Señor. En el Señor. Que no vaya a pasar como pasó en el diluvio. Que cuando llegó el diluvio ya era tarde. Ya la puerta se cerró, ya no entra nadie. Y así va a pasar aquí. Dios recogerá a los que son, cerrará la puerta y ya nadie. Entonces es un deber que nosotros tenemos como creyentes. ¿Que hay que ir a las naciones? Sí, pero es que hay que empezar por la casa. ¿Quién dijo, hermana? Por la casa. Y después sí, porque ¿cómo vamos a ir a las naciones si ni siquiera en mi casa he podido hacer nada? ¿Cómo me va a mandar el Señor a las naciones? Si no es yo capaz de conquistar una en mi casa, entonces complicado. Entonces, mis hermanos, una invitación a que nosotros debemos prepararnos, debemos estar atentos a lo que se viene. Hay situaciones que nosotros podemos manejar con la ayuda del Señor. Nosotros tenemos que invitar al Señor a que Él sea el invitado de honor en estas reuniones, porque es que la iglesia es de Él. La iglesia no necesita estrategias. La iglesia no necesita mercadeo, la iglesia necesita al Señor. Y si la iglesia es de Él se encargará de hacer las cosas. Pero tenemos que actuar nosotros.
Necesitamos un mover del Espíritu Santo, porque ¿cómo vamos a ayudar a otros cuando yo leo la palabra y no? Entonces tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él venga y me revele esa palabra, porque la iglesia se revela o se edifica en la revelación de la palabra. Cuando yo voy a leer la Biblia, lo primero que tenemos que hacer, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos enseñe, porque la palabra está llena de profecía. No necesito que nadie me venga a profetizar. Cuando Pedro dice que vayamos a segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, del 15 al 21. Segunda de Pedro 1, del 15 al 21. Dice: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está hablando aquí con autoridad y con propiedad porque él lo vio, él estuvo al lado del Señor. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la profecía más segura? La palabra. Y la palabra está llena de profecía, y la palabra está llena de cosas buenas para la humanidad. ¿Qué pasa que no leemos? Pero tan pronto dicen que viene el profeta y nada es la iglesia junto, ¿cierto? Y el profeta, ¿qué viene a decir? Muchas veces ni leemos lo que, ni profetizamos lo que dice la palabra, sino lo que primero se nos viene a la cabeza. No, es mejor leer la palabra porque ahí está lo que Dios mandó. Y dice que ya la profecía se escribió, ya no hay más profecía. Ya no hay más profecía. Lo único que yo tengo que hacer ahora es sentarme a leer esa profecía y saber qué me va a dar el Señor, porque el Señor tiene muchas cosas que dar y muchas cosas para dar. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tener fe, depender de Dios. Entonces, hermanos, los tiempos están difíciles, pero parecía que a nosotros nos van bien. El reino del Señor está pronto a venir. Que no nos vayamos a quedar por fuera. Que no nos vayamos a quedar por fuera. Porque el Señor dice: ¿qué ganamos si ganamos? ¿Qué sacamos con ganar el mundo si perdemos? Nada. ¿Qué sacamos con ganar el mundo si perdemos? Nada. Sí. Amén. Bueno, mis hermanos, escuchamos sus opiniones o sus agregados a esto que hemos visto esta tarde. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Que la venida del Señor está muy próxima, porque estamos viendo el mundo, cumplimiento de la palabra, de lo que la palabra nos advierte, nos dice, y que
como dice la palabra, que en los últimos tiempos a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno, y eso es lo que está viviendo nuestra sociedad. Y se está multiplicando la maldad y está la ciencia dando pasos agigantados, pero el ser humano se está degradando como ser humano cada vez más. Y la naturaleza, hermana, venga, les cuento. A mí me gusta entrar a Caracol a leer noticias. Y me encontré con una cosa que me dejó pues boquiabierto. Resulta que encontraron en el Quindío la famosa palma que hay en el Quindío, no sé la hermana que la conozca, la palma ¿De cera? La palma de cera, sí. Pero resulta de que encontraron, no sé si fueron 5 o 10 árboles que habían cambiado su sexo. Y entonces lo llaman la palma transexual. Hasta la misma naturaleza está entrando en eso. Ahorita los científicos, si viene un americano y no sé quién más, a mirar qué fue lo que pasó, porque ya hay pruebas de que sí. Y esas palmas cambiaron de sexo. Pero si las plantas son hermafroditas, ¿cómo cambiaron? Esa es la buena pregunta, porque eso es lo que plantea quien las descubrió, que es un colombiano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Eso es cierto. Y esos tiempos que estamos viviendo, más adelante los vamos a ver todavía mucho más acentuados, señora. O sea, nosotros no estamos viendo nada para lo que viene. Nuestros hijos serán los que vean todo lo que está por venir. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a ocurrir? Hay que advertir y testificar de la palabra. Claro, es que el Señor nos está recordando en todo momento. Mire. El Señor dejó señales. Mateo 24, sé que están leyendo porque mire que las cosas se están dando. Lo malo es que, por ejemplo, nosotros aquí estamos y sí, y todos decimos sí, ¿verdad? Sí, y como que sentimos esa ansiedad de cambiar. Salimos, a los 2 o 3 días estamos en las mismas, se nos olvidó todo, lo hermoso que fue ese recorder y salir, y volvemos otra vez al mal genio, la criticadera, el señalamiento. Los padres de familia, a veces, con todo el respeto a los señores, a los señores, ya bravitos, ya de mal genio para mi esposa, etc. Sí, y se les olvidó porque acabamos de ver acá. Los hijos desobedientes, las señoras madres, con todo el respeto, alcahueteamos cosas a los hijos que no debe ser. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve si venimos y escuchamos algo tan bello y maravilloso? Yo recordé que salimos. Sí, a los 2 o 3 días ya se nos ha olvidado todo y volvemos nuevamente a lo anterior. Pero yo creo que lo mejor es poner en práctica y verdaderamente arrepentirnos de las cosas malas y ya en sí cambiar. Sí, yo creo. Por eso es que el Señor siempre nos está dando con la palabra, porque es que nosotros se nos olvida, como dice la hermana. Pero es tiempo de despertarnos y de verdad de buscar de Dios, de orar, de prepararnos y empezar a mostrarles y a decirles. Y así le creen a uno, es como la palabra dice, Dios es el que convence. Bueno, no es lo único que tenemos que hacer es abrir la boca. Y enseñarle lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha mostrado, porque estamos en tiempos peligrosos. Vemos también ahí el amor de Dios, como es paciente para con todos nosotros y nos muestra que aún Él espera a los carnales, como a Pedro, a Juan y a Jacobo, y Él nos enseña, porque luego el Señor Jesús les enseñó también. El Padre nos enseña y nos muestra que todo tiene un propósito, no son cosas por casualidad, y que todo se va a cumplir en el tiempo de Él. No se pueden evitar las cosas. Nadie pudo evitar la prefiguración del Señor Jesús.
No hay nada imposible para Dios. Y en ese momento se dio la transfiguración. Y Él nos muestra cómo a través de Elías y Moisés, Él ama a la humanidad. En todo tiempo, Él ha estado esperando a su humanidad. La ha estado esperando que le creamos todos. Y no tenemos que añadirle nada a la salvación. No tenemos que hacer, porque no nos cuesta, a nosotros no nos cuesta nada. A Él sí le costó, al Señor Jesús le costó, al Padre también le costó la vida de su Hijo, pero es gratuita para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Algo que es lo que vamos a hacer y que el Señor nos dice es que debemos negarnos a nosotros mismos, morir al mundo, que esa es la lucha más fuerte que tenemos. Entonces, como estamos en el mundo, debemos pedirle al Señor que nos ayude a vencer el mundo como Él lo hizo, porque Él es nuestro ejemplo. Y un día estaremos con Él, disfrutando de la victoria que Él ha ganado para nosotros. Es que eso es cierto, nosotros no pagamos absolutamente nada. Nadie pidió, Señor, ven y muera por mí, no, Él lo hizo voluntariamente. La decisión se toma voluntariamente. Y Él vino y nos compró. Acuérdense que redimir significa comprar. Él vino y nos compró para que volvamos a Él, para que esa comunión perdida en el huerto se retome. Nosotros no sufrimos nada, Él lo sufrió todo. Entonces Él espera que nuestra retribución sea creerlo. Que ese sacrificio que se hizo en la cruz, que de pronto para uno no representa, tiene un valor muy grande. Y un día de todas analizaremos las palabras del Señor en la cruz, porque ahí hay una enseñanza muy grande en cada frase que Él dice. Una enseñanza muy grande en cada cosa que Él dice. Y es como, a veces cuando uno lee eso, personalmente yo es como si el Señor me estuviera haciendo un reclamo. Yo siento eso como si Él me estuviera haciendo un reclamo. Y lo otro es que nosotros debemos creer en Dios y no en los hombres. Que nos digan que viene esa, no. Vamos a la palabra. Que es el que nos da la respuesta. Sí, señora, yo no debo mirar al hombre, yo debo mirar. Hoy, afortunadamente, la iglesia ha sido permeada por el mundo. El mundo se ha metido en la iglesia, no se ha metido, lo hemos metido nosotros la iglesia. Por eso el Señor dice que Él viene por una iglesia pura, limpia, mancha y sin mancha, completamente preparados para entender el mensaje de Él, no el de nosotros, el de Él. Porque nosotros somos, sí, hermano, perdón. Hay mucha incredulidad porque vaya cada vez en un hogar que estuve llevando la palabra, pues Sí, claro. entonces decía el hermano de un joven que maneja una camioneta que el hermano había subido descalzo arriba que esa era una promesa. Yo le dije no, pero él no hizo nada. Ya Cristo hizo por nosotros todo y ya no hay. Lo que nosotros hagamos, Dios no lo acepta. Sí, eso es en vano. Claro, Él no acepta eso porque es en mi fuerza. ¿Dónde dice Dios que yo tengo que pagarle promesa? Porque entonces significa que Dios me está cobrando. Y en la palabra me dice que no. Exactamente, no hay que añadirle nada, ya todo está hecho. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Creer. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué era que nos cuesta tanto creer? Eso era lo que yo les decía a ellos, que era que creer. Claro, hay que creer, eso ya no. Ya no hay que hacer nada, ya todo está hecho. ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Bendito Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, hoy nos va a recordar lo que viene, que tu venida es pronto, que ya.
nos está recordando, Señor, qué estamos haciendo nosotros como creyentes, si estamos preparados para esa venida o aún nos falta. Pero si es así, Señor, sabemos que contamos contigo, que tú estás ahí, Señor, para tomar el control de nuestras vidas, para dirigirnos, para ayudarnos, Señor. Tu palabra dice que el que persevere al final verá, Señor, la victoria. Ayúdanos a perseverar, Señor. Estamos en el mundo y no nos debemos salir de él, Señor, al contrario, debemos estar en el mundo, pero no el mundo en la iglesia. Te pedimos, Señor, que ayudes a quitarnos de nosotros mismos, Señor, todas esas estructuras, todos esos argumentos que aún tenemos, Señor, que eso quede atrás. Que nuestro pensamiento, Señor, esté de primero, porque así debe ser y así lo dice tu palabra. Primero Dios. Que nos ayudes, Señor, a que cada día nos podamos afirmar en ti. Que nos ayudes a creer, Señor. Porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Ayuda nuestra incredulidad, como te dijo aquel hombre, bendito Señor. Y guárdanos, Dios, de salirnos del camino. El mundo nos ofrece placer, el mundo nos ofrece riqueza, pero Señor, eso a ti no te sirve. Es más, la riqueza nos la puedes dar tú, pues en tu palabra leemos y hemos recordado muchas veces, primero el reino, la justicia y todo lo demás nos será añadido. Señor, tú no te cansas de mostrarnos cuál es el camino y cuál es la dirección que debemos seguir, Señor, pero pareciera que lo que menos nos interesa es la salvación. Y no debe ser así, Señor. Por eso, ayúdanos a colocarnos en orden delante de ti. Que la salvación, Señor, se valore como se debe valorar. Que la justicia representada en tu Hijo Jesucristo, Señor, sea el motivo de que estemos aquí reunidos, Señor, hablando en torno a ti. Que la iglesia se mueva en torno a ti, Señor. Que estés dentro de la iglesia y no afuera, esperando, Señor amado. La iglesia es tuya. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a edificarnos a nosotros mismos y a la iglesia en tu palabra, Señor. Porque en tu palabra, Dios, tenemos, Señor, todo lo que necesitamos. La profecía ya se escribió, tenemos que leerla, Señor. Porque todo lo que escribiste no lo escribiste para uno, Señor, para todos. Y todos tenemos acceso a esa profecía. Y acabamos de leer que es la más segura. Por eso te pedimos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que lo alumbres, Señor, para cuando leamos tu palabra, Dios, la podamos entender, la podamos comprender. Gracias, Señor, porque hoy vienes a recordarnos que tu venida está cerca y que debemos estar listos y preparados, Señor. No solamente nosotros, sino nuestros vecinos, nuestros amigos, todos aquellos, Señor, que te necesitan. Por eso también te pedimos, Señor, que nos muestres quiénes están listos, quiénes están preparados para tu palabra. Y clamamos por aquellos, Señor, que deben ablandar ese corazón y clarificar esa mente, Señor, para cuando se les lleve el mensaje lo entiendan, lo comprendan y lo acepten. No por cuenta nuestra, Señor, porque nosotros no nos convencemos ni a nosotros mismos, sino tu Santo Espíritu orando, Señor, en nosotros y en ellos. Porque dice que tu Espíritu fue dejado, Señor, para convencernos de pecado por cuanto no creemos en ti. Gracias, Padre bueno, por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pues debemos darte gracias por lo que nos enseñas cada día, por lo que nos muestras cada día, Señor. Porque eso nos ayuda, eso nos fundamenta, Señor, en ti. Gracias por todas las familias aquí representadas y por las que están aquí, Padre bueno. Gracias aún por los que no pudieron venir por algunas circunstancias, Señor. Ellos también son acogidos por ti. Te damos gracias por todo, Señor amado, en esta hora, por lo que nos has enseñado y por lo que nos enseñarás, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.